Mientras tanto le voy a pedir que vaya buscando en el libro de Mateo, capítulo 25. Cuando lo tengan me dicen amén. Le voy a pedir que todos tengan su Biblia en su mano porque le voy a pedir ayuda, así que me ayuden a seguir con la lectura. Bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar. ¿Sí? Comenzamos así, no se va muy tarde. ¿Sí? Yo veo que me está mirando con el ojo de costado, me está mirando de costado, así que vamos a orar. Bien, Mateo capítulo 25. Yo quiero en esta mañana hacerle una pregunta, primeramente. ¿Qué haría usted si alguien le confía a usted porque lo conoce, porque lo respeta? ¿Qué haría si pone en sus manos algo para que lo guarde? En este caso, yo quiero compartir una de las parábolas que está aquí en el capítulo 25, que habla que un siervo, un amo puso en las manos de su siervo una cierta cantidad de dinero porque él se tenía que ir, ¿no? Y se lo dejó a sus siervos. Aquellos seguramente confiaban en quien sabía en donde él estaba poniendo aquellos recursos, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿qué haría si viene alguien hoy que me tiene confianza, que me respeta, que me conoce, y pondría en mis manos X cantidad de recursos para que, en este caso, haga lo que él está haciendo hasta este momento? Por tener esos recursos, poder usarlos para multiplicarlos, ¿no? Porque el amo que se fue tenía ese dinero, el cual lo hacía trabajar para que le genere un recurso. Pero en este caso él se tiene que ir. Él se tiene que ir, le confía a su siervo, de mayor confianza, vuelvo a repetir, quizás a quienes conocía, y pone en sus manos para que hagan ese trabajo con el dinero que él le estaba dando. ¿En qué lo invertiría hoy usted, por ejemplo? ¿No? ¿En qué pondría cierta cantidad de dinero? ¿En un plazo fijo? No cree. No genera ningún tipo de recurso en un plazo fijo. En un plazo fijo UVA, quizás, que es medianamente algo que recomiendan, pero no del todo. En inversiones, en acciones, compraría, no sé, algo como para que ese dinero no se desvalorice. Vendería plato. Vendería plato, por ejemplo. O ropa, ¿no? O me pondría un kiosco en la iglesia. Sí. Pondría otro kiosco en la iglesia. Más cosas todavía. No. Bueno, yo quiero que usted piense, ¿no? en esta persona, en este amo que le dejaba a su siervo, el cual vamos a leer allí en Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice así en el nombre de Jesús: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor,
2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas terribles, así será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, allí mostró su severidad, su rudeza, no sé cómo. Severidad. ¿Cómo? Severidad. La verdad. Ahí está. Después lo traducimos, lo ponemos abajo, ustedes pongan en el subtítulo lo que yo quise decir. ¿Sí? Bueno, bien. Aquí está, como les decía desde el comienzo, una persona, un amo con mucho dinero, tenía que hacer un viaje y se fue. Y le entregó a su siervo sus bienes. Dice, o sea, toda su confianza depositada en esas personas, en este caso 3 personas, depositó toda su confianza, porque ¿a quién le deja usted su plata hoy? No se la da a nadie. Directamente no tenemos confianza en nadie nosotros, ni en el banco, ni en los préstamos, ni en los intereses que nos puede dar un plazo. No tenemos confianza en nadie. Ni en la señora. Nosotros no tenemos ese tipo de confianza. En este caso, este hombre sí tuvo esa confianza y dijo, toma, a uno le dio 5 talentos. Escuchaba y leía eso para que quizás después podamos profundizar, porque seguramente nos lleve a entender un poco mejor, pero decía que más o menos 1 talento equivalía al jornal de 1 año de un siervo, ¿no? O sea que a uno le dejó 5 talentos, le dejó 5 años de trabajo, lo puso en sus manos, en el otro puso 2 y en el otro puso 1. Imagínense, ¿no? Si nosotros podemos hacerlo a plata de hoy, de una jubilación mínima, depositaría en sus manos la jubilación mínima de 5 años en la confianza de alguien a quien le tiene confianza, ¿no? Para que genere algún tipo de recursos, para que genere recursos en realidad, porque después se lo reclama. Entonces fue y le entregó esto, dice, conforme a su capacidad. Y luego se fijó. Con eso que resalta, que dice conforme a su capacidad, no habla de que uno era mejor que otro, sino que quizás en el transcurso del tiempo, al conocer a esa persona de confianza, sabía lo que él iba a hacer, sabía cómo iba a ir manejando. Uno va conociendo, ¿no? a aquella persona a la que respeta, a la que tiene cierta reputación sobre ella. Y en este caso, repartió sus bienes, 5, 2 y 1, según la capacidad de ese. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció, ¿no? No se quedó con eso en su mano, fue y negoció. Dice, y decía allí, en un comentario, dice, negociar es la negación del ocio. O sea, fue y no se quedó estancado con lo que había recibido. Fue enseguida nomás y lo fue a invertir. Fue a ponerlo quizás donde le iba a generar el recurso, sabiendo, porque primero y principal no tenía ni idea. El amo le dijo, yo me voy, me tengo que hacer un viaje lejos. No le dijo, voy y vengo en 15, 20 días, no lo especifica. Agarró y se fue, ¿no? Bueno, agarró, no importa el tiempo que sea, lo voy a invertir, le tiene que generar, porque le venía al amo, le venía generando. Listo, fue.
y negoció con ellos. Dice. Asimismo, el que había recibido también 2 fue y negoció también con ellos. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. ¿No? Imagínense que obviamente venía con esa expectativa seguramente de decir qué habrán hecho con lo que yo puse en sus manos. A ver si realmente le respondían con esa fidelidad que él creía que podía tener sobre cada uno de ellos. Fue entonces, y cuando lo llamó, se presentaron delante de él de a uno y le dijo: Señor, tú me has dado 5 talentos, he aquí, yo he ganado otros 5 más. Bien, buen siervo y fiel. Le dice: sobre poco me fuiste fiel, seguramente hoy tenía más, sobre lo poco que te di me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y esa frase entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Como diciéndole: entra porque esto es motivo de celebrar, esto es motivo de celebración lo que vos hiciste. Yo puse en tus manos algo lo cual vos debías generar un recurso sobre ello y lo cumpliste. Vení, pasa conmigo, celebra conmigo porque es motivo para celebrar. Al otro también vino y dijo: Señor, tú me diste 2 talentos. He aquí, yo he negociado, no me he quedado ocioso. Yo negocié con lo que me diste y gané otros 2. Buen siervo y fiel. Dice, buen siervo y fiel. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. También es motivo de celebración. Ven, vamos a celebrar lo que has hecho. Pero llegado el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no siembras y que recoges donde esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, él no negoció, él se quedó ocioso. Dice: conozco, te conocí, te conozco. Sé que eres un hombre rudo, sé que eres un hombre, dice allí, por lo cual tuve, arriba, Señor, te conocí, que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, él declara con su boca que conoce a aquella persona, ¿no? Aquel a quien le había confiado. Y dice que él tuvo miedo de perderlo, pero nos dice ahí que ni siquiera llegó a intentar él multiplicar aquello que le había dado, sino que simplemente por conocerlo tuvo miedo y fue y lo escondió. Hizo un pozo y lo puso allí bajo tierra. Y la respuesta del Señor acá no es la misma sobre esa persona. Le dice: siervo malo y negligente. En otra versión dice: siervo malo y perezoso. Si vos sabías, ¿no? Usa sus palabras. Si vos sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con interés. O sea, diciendo, era tan simple lo que yo necesitaba que hagas, que simplemente yo deposité confianza en vos. Yo deposité mi confianza para que vos puedas hacer este tipo de cosas que era fácil, y sin embargo ni siquiera fuiste capaz de hacer eso. Te quedaste con el pensamiento de que soy una persona dura, de que soy una persona que siembro donde no ciego, ¿no? Que soy una persona que en tu característica o en lo que vos conocés de mí, simplemente te quedaste en eso y tuviste miedo y fuiste y escondiste. Lo que el hombre acá le dice, no lo invita a celebrar. Le dice, sáquenle porque en el transcurso de después, porque cuando nosotros leemos arriba dice, después de mucho tiempo volvió. O sea, había perdido ya quizás valor lo que a él había dado en su mano. Imagínese hoy en Argentina, ¿no? Imagínese hoy que, ¿no? X cantidad de dinero mañana no es la misma. Y entre paréntesis recuerdo aquella vez que como iglesia, un grupo de hermanos habíamos sacado un préstamo. ¿Se acuerda, pastor? Y que en ese tiempo la economía venía también bastante complicada. Y se acercó el pastor y nos dice,
hasta que nosotros utilicemos este dinero en la construcción de nuestro templo, ¿no sería mejor hacer lo que por lo menos genere intereses? ¿No? Y se compraron dólares, me acuerdo. Y fue una idea bien, porque fue una idea buena, porque eso generó, imagínense si yo pensaba, si nosotros no hubiese venido esa idea, hoy no sería absolutamente nada aquello que nosotros hubiésemos con tanto esfuerzo quizás haber podido. Pagamos el crédito y mantuvimos los dólares. Pagamos el crédito, mantuvimos los dólares y quizás se multiplicó aquello que nosotros habíamos como iglesia y como iglesia, ¿sí? Logrado alcanzar para la construcción de nuestro templo. Bueno, me acordaba de eso, cierro ahí en paréntesis porque me acordaba justamente cuando leí esta palabra sobre aquello que cuando uno deposita o encomienda al Señor aquel tipo de situaciones, porque el Señor sabía lo que nosotros estábamos haciendo y para qué era, dio con sabiduría y con entendimiento aquella idea para que se pueda hoy quizás seguir utilizando. Bueno, pero en este caso dice que aquel siervo simplemente no tuvo ni siquiera la capacidad de poder, o el razonamiento, mejor dicho, de poder, dice, lo hubiese llevado al banco para que cuando yo venga por lo menos me hubiese generado los intereses. Dice, siervo inútil, dice, en otra versión dice, y al siervo sin méritos, echale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿No? Cuando dice siervo sin mérito, o sea, ni siquiera quiso usar sus ideas, porque todos tenemos la capacidad de pensar o de poner quizás allí siquiera un momento a tratar de entender o ver qué podemos hacer con lo que han puesto en nuestras manos. Bueno, el caso es que cada uno tuvo aquí su recompensa. Nosotros vemos allí que hay dos personas celebrando con aquel que había confiado en sus manos. Entra, vamos a disfrutar porque este es motivo de celebrar aquello que ustedes hicieron. Y encima le dice al que tenía 10, le agregó uno más porque a este que le quitó el último fue y se lo agregó al que tenía 10. O sea, seguía depositando su confianza en aquellos que le habían respondido con aquella seguridad y con aquella fidelidad que tenían sobre él, porque nosotros podemos quizás depositar toda nuestra confianza en alguien sin saber, porque al parecernos simplemente creemos que nos puede responder, pero quizás, y suele pasar que muchas veces nosotros nos equivocamos, ¿no? Cuando nosotros leemos esta parábola y nos ponemos a reflexionar sobre este tema, nosotros pasándolo a nuestra persona, pasándolo a nuestra elección, pasándolo a lo que nosotros venimos declarando, porque usted y yo hemos cantado en esta mañana y hemos declarado un montón de cosas en cada una de las canciones. ¿Sí? En esta última que ensayábamos el día viernes con los chicos, decía, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. ¿No? Cuando nosotros hacemos este tipo de declaraciones allí en cada canción, debemos ser conscientes, porque la palabra nos enseña a nosotros que debemos cantar con el espíritu, pero también debemos cantar con el entendimiento. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor, por ejemplo en esta canción, sin reservas y sin condiciones, yo te serviré. Usted está tomando y yo estamos tomando un compromiso sobre lo que estamos declarando. Cantaba recién Yasmín una canción donde dice, tú me amaste sin merecerlo, por mí te entregaste. En una cruz mi vida salvaste. Qué amor, qué compasión, qué hermoso es tu corazón. ¿No? Cantábamos también que Él nos sacó y nos trajo hacia su presencia. Él tuvo, en este caso, una elección sobre cada uno de nosotros. Usted y yo hemos sido elegidos por el Señor. Y Él ha depositado en nosotros una confianza, Él ha depositado en nosotros una capacidad
de poder hacer aquello lo cual muchos han descubierto o han entendido que tienen que hacer, y otros simplemente se quedaron como aquel siervo ocioso, sin querer buscar, o mejor dicho, sabiendo que hay algo en sus manos, simplemente están allí ociosos sin querer darle uso a aquello para poder multiplicarlo. ¿Me explico? Entonces nosotros pongámonos a reflexionar por un momento en esa elección y en aquello que el Señor pudo haber depositado, o mejor dicho, que el Señor depositó en cada uno de nosotros. Porque yo creo que todos los que estamos aquí, creemos en que el Señor tuvo una elección sobre nosotros, ¿verdad? ¿Usted lo cree? Amén. Entonces, si Él tuvo una elección sobre nosotros, nos eligió porque conoce nuestras capacidades, nos eligió porque conoce lo que hay en nuestro corazón, nos eligió porque sabe lo que podemos dar, nos eligió porque sabe y conoce nuestras vidas por completo, y Él tiene ese interés de que nosotros podamos en este tiempo, porque venimos orando y porque venimos recibiendo a través de la palabra, que nuestros, en este caso, talentos, dones, lo que el Señor pudo haber puesto en nuestras manos, están allí. Quizás los tenemos como esa persona ociosa, sin querer ponerlo a negociar, ponerlo a trabajar para que se puedan multiplicar. ¿Me explico? Entonces, nosotros pensemos por un momento que el Señor depositó una confianza en nosotros cuando nos escogió, dice su palabra, que nos entretejió en el vientre de nuestra madre, ¿no? Que desde allí Él tuvo y tiene anotado en el libro de la vida cómo nos formó y lo que puso allí. Y que cuando Él vuelva, dice que después de mucho tiempo volvió aquel para pedir cuentas, el Señor creemos nosotros también, o que volverá antes que nosotros partamos, o que partiremos primero y nos reencontraremos, pero nosotros también somos de aquellos quienes deberán rendir cuentas. Nosotros también somos de aquellos quienes tendremos la posibilidad de escuchar aquella frase maravillosa que diga: buen siervo, digno de confianza, dice una versión que leía, buen siervo, digno de confianza, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ven, entra al gozo de tu Señor. Decía una versión: entra al regocijo de mi presencia. Yo creo que esa es, cuando nosotros leemos esa parte, creo que cerramos nuestros ojos y simplemente anhelaríamos poder oír esa voz que nos diga: buen siervo, digno de la fidelidad que me tuviste, entra en el gozo, entra en el regocijo de tu Señor. ¿No? Es como cuando usted espera una buena noticia, es como cuando usted se encuentra en una situación en donde no sabe lo que puede pasar. Pensaba yo y se me ocurría quizás en ese momento. Recordaba cuando nacía Joel, que yo no entré al parto. Y esperaba allí afuera aquella noticia de que digan: salió todo bien. ¿No? Esperaba aquella noticia donde digan: ya nació, podés pasar a ver. ¿No? Y yo que estuve ahí afuera me recordaba que estaba contra la pared y estaba así, y venía y decía, y porque uno en ese momento piensa un montón de cosas. Piensa en lo bueno y piensa en lo malo también. Y si se complicó, y si pasó esto, y si pasó esto. No, pero todo va a estar bien. Bueno, uno tiene esa inseguridad o esas dudas, ese nerviosismo en el momento. Y cuando lo llaman le dice: familiar de Romero, sí, yo, pasa por acá, espérame acá. Y ahí uno piensa un montón de otras cosas más, ¿no? En ese nerviosismo, dice: uy, se complicó todo, no, salió todo, ¿no? Porque uno piensa más en lo malo muchas veces que en lo bueno. Y sin embargo, cuando se acercó a aquella enfermera, cuando lo pusieron a él al frente mío, uno siente esa, ¿no? Como que uno se desinfla en ese, ¿no? Como cuando se desinfla un globo y trae alivio a su vida, decir: salió todo bien, aquí está, ¿no? Y recuerdo ese momento
Y comparado con esto, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nosotros, yo en lo personal, espero porque anhelo en mi corazón y lucharé por eso, para poder encontrarme con mis seres queridos allí. Entonces, tengo que poner a trabajar aquello que el Señor puso en mis manos. El Señor depositó en mí su confianza. El Señor depositó en cada uno de nosotros su confianza. ¿Por qué? Porque conoce las capacidades de cada uno de nosotros. Porque conoce hasta dónde nosotros podemos llegar. Porque Él sabe hasta dónde cada uno de nosotros puede dar. Pero también Él sabe cuando nosotros estamos ociosos y no queremos poner a generar recursos de aquello que Él nos dio. Porque hubo 5 que lo multiplicaron y le dieron la posibilidad de seguir recibiendo para poder multiplicar. Pero simplemente aquel que puso en sus manos uno y lo desperdició, porque dice así: te conocía, que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no es para ti. Por lo cual tuve miedo. ¿No? Y esa palabra, miedo, eso creo que está en el corazón de muchas personas. Eso está en la vida de muchas personas. El miedo. O simplemente la excusa del miedo también. Porque si nosotros somos sinceros y nos ponemos, y de verdad somos sinceros, creemos muchas veces que cuanto más nos afirmemos, más responsabilidad vamos a tener. Entonces es preferible estar como estoy porque no quiero más responsabilidad, porque no quiero hacer otro tipo de tarea, porque me basta, porque me es suficiente. Pero eso, lo que nosotros no entendemos es que no genera ningún recurso. Es que lo único que está haciendo aquello que nosotros tenemos es irse, es desecharse, es perderse. Porque lo que no usamos para multiplicarlo simplemente se echa a perdición. Entonces lo que el Señor depositó, esa confianza, esa seguridad que vio en nosotros de poder poner en nuestras manos para poder multiplicar lo que hay que hacer en el reino, conoce que nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo. Pero va a estar hoy, a partir quizás de hoy o de todas las veces que nos vienen predicando, en nuestras manos una vez más la responsabilidad de saber o de entender o de ver qué es lo que nosotros hacemos con lo que el Señor puso en nuestras manos. Usted hoy tendrá que irse de aquí con la responsabilidad de poder entender y de poder reflexionar qué está haciendo con lo que el Señor puso en sus manos. Y allí no habrán excusas. Y allí no existirán las excusas. Y allí no existirá absolutamente nada que lo defienda. Simplemente tendrá que decir la verdad delante del Señor. Y quizás parezca, no, es muy duro, es muy fuerte. No, pero así dice. Si vos sabías que sigo donde no siempre y que recojo donde no esparcí. Por tanto, aunque sea, hubieses puesto a generarlo, trabajar, moverlo, para que pueda seguir en funcionamiento aquello que yo puse en tu vida. Pero vuelvo a insistir, el miedo, o muchas veces el miedo se utiliza como excusa para no hacer lo que nosotros como iglesia tenemos en este tiempo por llevar adelante. Hermano, nosotros somos una iglesia que tiene visión, que tiene propósito, que tiene cosas por alcanzar, y que se necesitan las manos de todos, y que se necesita del compromiso de todos. Pero ¿saben cuál es el primero de los compromisos que la iglesia necesita? Es que la iglesia se congregue, es que la iglesia se reúna en cada una de las reuniones, que la iglesia entienda que es una responsabilidad que nosotros tenemos que tomar en asistir a cada una de las reuniones, porque nos venimos a edificar, porque venimos a crecer. La otra vuelta nos enseñaban en un estudio y me quedé pensando, en una reunión de oración, y me quedé pensando, quizás hoy todavía no sea el tiempo de que nosotros tengamos que ir a aquel lugar a seguir construyendo nuestra iglesia, porque capaz que ni siquiera todavía hicimos lo que teníamos que haber hecho en este barrio. Nosotros venimos y nos congregamos aquí adentro y salimos, pero nunca hemos salido a ver qué es lo que pasa por aquí alrededor.
Y quizá esa sea parte de la tarea antes que nosotros tengamos que peregrinar para aquellos lados. Pero sin embargo la ociosidad, pero sin embargo las excusas simplemente limitan a que nosotros podamos. Y muchas veces, no, sí, pero es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. Esos son excusas también. Porque los tiempos de Dios se aceleran cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que se congrega, cuando hay una iglesia que estudia, cuando hay una iglesia que entiende la responsabilidad que tiene. Entonces allí vamos a ver recién los tiempos de Dios. Allí recién vamos a poder entender los tiempos de Dios, porque podremos ver cómo la iglesia va creciendo, porque podremos ver cómo los hermanos se van responsabilizando, porque podremos ver el compromiso que nosotros tenemos y el celo que tenemos por las cosas del Señor. Eso es lo que nosotros debemos en este tiempo reflexionar, pensar, recapacitar y en nuestra oración decirle: Señor, si hay excusas en mí, yo te pido que las quites. Señor, yo no quiero vivir con excusas. Señor, yo no quiero vivir con pretextos. Señor, yo no quiero vivir en esas limitaciones que yo me pongo. Quiero romper con todo eso para poder de verdad ponerme al servicio. Nosotros tenemos que estar al servicio todo el tiempo. Y dejar de lado una vez más las excusas. Usted piense allí. Cuando Moisés murió, que lo llamaron a Josué, le dijo: yo te voy a dar todo lugar que pisar en las plantas de tus pies. Solamente te pido una cosa, que te esfuerces y que seas valiente. Solamente te pido una cosa, que te esfuerces y que seas valiente. Esa palabra la hemos escuchado un montón de veces. Y dice: qué responsabilidad que le puso a Josué, ¿eh? No, pero esa palabra es para Josué y es para nosotros también. Yo te pido que te esfuerces y yo te pido que seas valiente. Nosotros podemos salir como iglesia a conquistar. Pero primero tenés que ser valiente, tenés que fortalecerte, tenés que conocerme, tenés que entenderme y tenés que ponerte al servicio para poder salir realmente a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, hoy nosotros tenemos una responsabilidad en nuestras manos. Van pasando días, van pasando semanas, van pasando meses, van pasando años y nos encontramos siempre en el mismo lugar. Nos encontramos estancados. Parece que en nuestra silla hay un gancho en el cual nosotros nos sentamos y nos enganchamos y nos quedamos ahí. Y de mi asiento no me mueve nadie, porque yo estoy enganchado, estoy clavado ahí, y acá me quedo y acá no va más nada. Pero el estar quieto en el lugar, estar allí, lo único que conlleva es que nosotros podamos entender que estamos perdiendo el tiempo. Es que nosotros podamos entender, hermanos, que estamos perdiendo el tiempo. ¿Y sabe qué? Delante de la presencia del Señor no habrán excusas. No podremos poner allí ningún tipo de excusa. Nosotros somos como iglesia muy comprensivos en muchas cosas. Y pensaba, ¿no? Y decía, porque era algo que decía: después lo voy a hablar con el pastor. No seremos muy comprensivos, decía yo. No tendremos, no aliviaremos mucho la soga, no la soltaremos mucho a la soga. ¿No? Ahora decía: se quiere hacer el tour. Pero pensaba, ¿no? Quizá para que después pueda hablar con mi amigo allí. Y decía, porque muchas veces esos cuidados que nosotros intentamos tener por cada uno de los hermanos conlleva, quizás muchas veces, a relajarse, a que los hermanos se relajen, a que los hermanos no tengan ese compromiso y esa responsabilidad de querer asistir a una reunión. Apenas cae una gota, yo creo que más de uno está pendiente del celular a ver qué pasa con la reunión. Y deberíamos nosotros ser al contrario, decir: no importa, Señor,
No importa que llueva, no importa que haya frío, no importa que haya viento. Hoy es día de reunión. Hoy es día de congregar, hoy es día de poder estar en la presencia del Señor. Hoy es ese día que vos me regalaste, porque allí me edifico, porque allí voy a crecer, porque allí voy a aprender aquello que tengo por llevar adelante. Entonces, nosotros, vuelvo a insistir, y perdone si soy repetitivo, pero nosotros hoy nos vamos a ir de este lugar con una responsabilidad en nuestras manos. Usted sabrá qué hacer con ella. Usted sabrá, y yo, no solamente usted, porque yo también soy parte de la iglesia. Nosotros tendremos la responsabilidad de poder saber qué hacer con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Si realmente estamos negociando con ellos, dándole algún tipo de rédito, o simplemente lo que Él puso en aquella elección que hizo por mí, simplemente está allí, generando nada. Generando absolutamente nada. Entonces, si yo descubro, si yo entiendo, y si cuando yo me analizo y pienso en cómo estoy, y descubro que no estoy generando, órele, pídale al Señor, clámele. Usted quizás no tiene ni idea de todo lo que tiene por hacer. Usted ni siquiera conoce, ni sabe la capacidad que tiene. Hasta dónde puede alcanzar, porque nos ponemos un límite. Porque nosotros nos ponemos el límite. Pero si nosotros nos entregaríamos por completo a las cosas del Señor, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son todas aquellas cosas que el Señor tiene para aquel que le ama, para aquel que le sirve, para aquel que se entrega, para aquel a quien es un siervo fiel. Quizá podría estar disfrutando del servicio para con el Señor y que no sea un peso en nuestras manos. Quizá podría estar disfrutando de lo que el Señor tiene para hacer en este tiempo con ustedes, con nosotros como iglesia. ¿Por qué no arriesgarnos a apostarlo todo? Porque Él lo apostó todo. Él puso todos sus bienes en nuestras manos. Él entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no apostar todo por Cristo? ¿Por qué no apostar todas las fichas que tengo al servicio del Señor? ¿Por qué no entregarme por completo? ¿Por qué no rendirme incondicionalmente? ¿Por qué no decirle, Señor, así como vos apostaste a mí, Señor, yo quiero apostar al servicio, a darte lo mejor de mi vida, a darte los mejores años de mi vida? Decía, y escuchaba una prédica de un pastor que decía, con la excusa del miedo, dice, ¿cuántas personas hoy están allí en su tumba yaciendo, dice, con canciones por escribir, quizás para el Señor, con cosas por haber hecho, con cosas que nunca alcanzaron, porque se quedaron en la ociosidad, porque se quedaron en la excusa simplemente de no querer avanzar, de no querer crecer o de no querer apostar por el Señor? Realmente todo lo que Él nos ha dado, porque nos dio la capacidad. Si usted cree realmente en el Señor, el Señor nos dio a nosotros la capacidad de poder llevar adelante la tarea que nos toque por hacer. Él nos dio esa capacidad y ¿sabe qué? Nos da también la posibilidad de incrementar esa capacidad. A través de la entrega, a través del conocimiento, a través de la oración, a través de la asistencia a las reuniones, nosotros podemos hacer que eso se multiplique. Nosotros podemos hacer que eso podamos multiplicarlo, y no por la necesidad de querer ocupar el lugar en todos lados, no, por la necesidad de querer que las puertas de la iglesia se mantengan abiertas, con la necesidad de querer alcanzar a aquellos que todavía no conocen a Cristo, con la necesidad de que nosotros podamos esperar a que alguien más se levante y quiera empezar a ocupar los lugares que están allí por ocuparse. Claro ejemplo, mire, allí tiene instrumentos que están, lo único que hacen hasta el día de hoy es generar, están recibiendo polvo. ¿Cuántas cosas decimos muchas veces que la iglesia tiene por llevar adelante? ¿Cuántas cosas la iglesia tiene por hacer? Y decía también allí, pero ¿cuánto estoy haciendo yo? ¿Cuánto estoy aportando yo para que ellos empiecen? Entonces, nosotros debemos tener esos cuidados y saber que vamos a rendir cuenta el día en que el Señor venga por su iglesia o el día en que nosotros tengamos que partir hacia su presencia. Pensaba,
Yo no sé si alguna de ustedes se puso a pensar, pero muchas veces cuando escucho ciertas canciones, ¿no? Y escucho la letra de esas canciones, digo, Señor, ¿cómo me encantaría poder expresar, no sé si en una canción, poder pasarlo quizás a un cuaderno, aquello que uno puede encontrar en tu presencia. ¿No? Usted escucha ciertas canciones tan profundas, ¿no? Dice, yo me imagino que esa persona que escribió esa canción, allí hubo oración, allí hubo oración, allí hubo oración, allí hubo humillación, allí hubo entrega, allí hubo tiempo invertido para poder hacer que brote en su corazón la necesidad de expresar con una canción, con un poema, aquello que siente por el Señor. Bueno, usted tiene la posibilidad también. Si nosotros nos sumergimos en su presencia, vamos a poder expresar aquello que Él, aquella llenura que Él nos provoca, aquella llenura que su presencia nos produce a cada uno de nosotros. Vamos a poder expresarlo y compartirlo, llevarlo a cada lugar donde estemos, donde nos encontremos. Y no va a ser simplemente aquí adentro y nada más. Dice allí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 15. Vamos a leer en el nombre del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Cuando nosotros entendemos que tenemos una tarea por llevar adelante, esto también nos va a motivar a nosotros a saber que el día que tengamos que partir de este mundo, quizás pueda haber alguien que nos recuerde por haber sembrado algo en su corazón, por haber puesto en marcha aquello que debe continuar para ser otro, con la guía, con la dirección obviamente del Señor. Dice, también procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener en memoria estas cosas. Eso que nosotros podemos sembrar hoy. Bueno, no sé cómo decía mi esposa, que oraba y pedía que nuestros hijos puedan ser bendecidos para el servicio del Señor. Cuanto más si nosotros oramos y le pedimos al Señor también, que los hijos de nuestros hijos puedan ser
también instrumento del Señor por la enseñanza que nosotros le damos a los nuestros, por la enseñanza que nosotros como iglesia podemos darle a aquellos que necesitan conocer del Señor. Pero las limitaciones no nos las ponemos nosotros. Usted quiere servir, usted tiene una iglesia en donde puede servir, en donde cada semana hay una lista de hermanos que tienen la responsabilidad de poder tener una tarea con el Señor. Y créame que eso no pasa en todas las iglesias. Eso no pasa en todas las iglesias. Escuchaba la otra vuelta a una persona que me decía que quizás lo que tienen como enseñanza de la palabra no concuerda mucho con lo nuestro. Pero sí tenían algo que resaltar, que siempre hablo con mi esposa. Allí no hay uno que pueda servir si no asiste a las reuniones que le corresponden. Allí no hay uno que se pueda parar en el altar si no llega una hora antes a orar. Allí no hay alguien que pueda utilizar o ser un instrumento allí para poder hacer algo sin antes tener la responsabilidad de saber que está preparándose para el servicio. Entonces, eso me llevaba a pensar también quizás lo que recién le decía que me gustaría hablar con el pastor. Esa severidad, severidad. Que quizá el pastor fue aflojando desde el día en que yo llegué a este lugar. Usted era un poco más duro. Y antes que yo venga me decían que era más duro todavía. ¿No? ¿Está viejo? ¿Quién dijo está viejo? No, que así está muy bonito, ¿no? Bueno, ese hermano no lo ponga nunca para el servicio. O lo mando todos los domingos. O lo manda todos los domingos. Pero bueno. De verdad que era bastante más duro. Amén. Amén. Pero yo quiero que nosotros nos vayamos en este día pudiendo entender que el Señor ha puesto algo en nuestras manos para que nosotros podamos multiplicarlo. Y el único lugar en donde podemos aprender a multiplicarlo es aquí adentro. Es a través de la responsabilidad, es a través del compromiso. Usted créame que cuando usted tome la responsabilidad o la regularidad de la asistencia y del compromiso, su corazón se va a regocijar más de lo que usted se imagina. Su corazón se va a regocijar más de lo que usted se imagina. Usted no va a encontrar allí ningún tipo de obstáculo para no poder estar en cada una de las reuniones. Cuando yo comencé la iglesia con Miguel, ¿sí? Me acuerdo que vivíamos dentro de la iglesia. Y cuando no estábamos en la iglesia, estábamos haciendo casa de oración. Y cuando no estábamos haciendo casa de oración, estábamos limpiando la iglesia. Y cuando no estábamos limpiando la iglesia, estábamos haciendo algo, pero siempre era para el Señor. Siempre nuestro tiempo, después del trabajo, era para el Señor. Entonces yo le digo, porque te viene hablando también de volver a aquel primer amor, de volver a hacer lo que dejamos de hacer. Le digo, Señor, si me he vuelto ocioso, yo te pido perdón. Ayúdame a poder poner en obra aquello lo cual disfrutaba. No quiere decir que lo que haga ahora no lo disfrute, pero lo disfrutaba más porque lo hacía más, porque estaba pendiente de la necesidad. Cuando me contagiaron en mi corazón de ir a buscar a aquellos que no conocían a Cristo. ¿Usted se acuerda del hermano Víctor? Bueno, el hermano Víctor sigue igual, gracias al Señor, congregando y con esa facilidad de poder al que se le cruza, no importa lo que esté haciendo, él le va a presentar a Cristo. No importa lo que está haciendo, si tiene un conocido, él está acá y el hermano está allá en la esquina, le va a gritar, hermano, Dios te bendiga, vení a la iglesia. A ver si venía a la iglesia, amigo. Y nosotros muchas veces, y lo tenemos que hacer, nos da vergüenza compartir con otros lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones.
Cuanto más nos metamos en la presencia del Señor, más vamos a poder disfrutar cada día de lo que Él tiene para nosotros. Créame que nosotros no tenemos ni idea lo que podemos llegar a hacer. No tenemos ni idea de la capacidad que tenemos, no tenemos ni idea hasta dónde podemos llegar. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el tiempo perdido lamentablemente estuvo perdido, quedó perdido. Van a haber cosas nuevas, van a haber, pero siempre nos vamos a lamentar por lo que quedó allí atrás. Por las fuerzas que hoy no podemos hacer, por las cosas que hoy no podemos ir a hacer. Obviamente que el Señor pondrá allí por delante nuevas cosas, pero nos vamos a lamentar siempre por lo que quedó allí atrás. Así que si usted quiere, a partir de hoy, pídale al Señor de que no perdamos más el tiempo, de que pongamos manos a la obra y de que Jesús, Rey de Gloria, pueda llevar adelante lo que el Señor tiene para hacer en este tiempo.